Jorge Navarro, ayer, antes de ayer, los movimientos sociales, dentro de los cuales el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y todas las otras corrientes que se multiplican en el ámbito sobre todo de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, ocuparon completamente el escenario de la Avenida 9 de Julio. Fue una cosa que impactó en el mundo y las demandas que requerían, que exigían y que no sé si serán o no serán satisfechas. Pero no había tiempo para hablar en ese contexto de la vacuna. Ahora, dejando de lado esa movilización sobre la que voy a volver, la vacuna, para ustedes. Bueno, la vacuna, el problema que tenemos es que nosotros no controlamos. En el país, nuestro país no controla la cuestión de la vacuna. No tiene ninguna clase de recursos para avanzar en ese sentido y está dependiendo de los negociados que se desarrollan a nivel internacional y de la competencia capitalista que se desarrolla alrededor de la vacuna a nivel internacional, y somos presa de eso. Bien. Ahora, tampoco hay que olvidar o hay que dejar de lado por qué el gobierno hace tantos tumbos con respecto a la vacuna. La capacidad del gobierno para enfrentar el coronavirus en nuestro país es un fracaso total. Arrancamos con una cuarentena que es la cuarentena más extensa del mundo, con un discurso del gobierno diciendo que se protegía la vida en contra de la economía, y bueno, hemos traspasado ya casi todo el año y tenemos índices en nuestro país que muestran un derrumbe total en las dos cuestiones: en la economía del país, en la cuestión de la pandemia, porque Argentina rankea en muertos por millón, rankea en contagios por COVID a nivel internacional, a la altura de potencias que tienen 10 veces más de habitantes que nuestro país, y rankea en menos cantidad de testeos para la población. Y a ese fracaso económico y a ese fracaso sanitario se le agrega una situación social explosiva que el gobierno trata todo el tiempo de abordarla, pero que no tiene ninguna salida, porque a esa situación explosiva, ¿cuáles son las condiciones? La desocupación, la pobreza que crece sideralmente. El gobierno no tiene ninguna respuesta frente a eso y entonces trata de buscar golpes de efectos anunciando cosas que no las tiene y que no las maneja y que no las va a manejar. Yo veo, ¿le alcanza esa sospecha a la izquierda, No, Navarro? por supuesto que no. Estaba por interrumpir recién, pero no, bajo ningún punto de vista. Esa forma de afirmar las cosas es un encubrimiento. Porque acá los que están sospechados, y yo diría más que sospechados, está probado que son responsables no solamente de corrupción, sino de negociados, pobreza, desocupación, todos los males que tiene nuestra población son los que gobernaron en las últimas décadas. Eso no lo podemos perder de vista. La población trabajadora no es responsable de absolutamente nada de lo que dice, Usted dice el señor. Década, no salva a en nadie. la última década, pero por supuesto que no. ¿Por qué salvaría? A ver, empecemos a hacer historia. No, yo le pregunto. No, pero empecemos a hacer historia. Menemismo. ¿Bien? Década menemista. Kirchnerismo. ¿Bien? Macrismo. Adentro del menemismo, del macrismo y del kirchnerismo, PJ, peronismo y UCR, coalición cívica. Todas las fuerzas políticas patronales han gobernado y ninguna se hace cargo de la corrupción, ninguna se hace cargo de la pobreza, ninguna se hace cargo de la desocupación, ninguna se hace cargo de lo que vive hoy nuestro país, que es una situación calamitosa a nivel social. Usted recién preguntaba la situación de las movilizaciones, de las luchas que se desarrollan. Tienen una razón muy concreta. La gente en los lugares de trabajo, en las barriadas, no aguanta más y enfrenta todo ese régimen. Ahora, ese régimen tiene nombre y apellido muy concreto. Y el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, que es mi fuerza, está impoluta. No le va a encontrar una causa de corrupción en todo el país. Y si no gobernaron eso que nunca. tenemos representación parlamentaria si no, en varias provincias. No han gobernado ¿bien? nunca. No va a encontrar ninguna. Ustedes no gobiernan y tienen un montón de responsabilidades de corrupción, de responsabilidades de negociados. Justamente ahora, en Chubut, salió a la luz un diputado del macrismo, del PRO, Morales, que viene a una cámara y le hace la entrevista de coimas, porque el gobernador peronista Arcioni de Chubut quiere avanzar en la cuestión minera en desmedro de la población, de los derechos ambientales, de toda una serie de cosas que está convulsionada la provincia de Chubut. Le dice Fabri que ustedes no gobernaron nunca. Y él no gobierna en Chubut. ¿Y qué hace en Chubut? Vende su voto, el PRO vende su voto
para que los intereses de las mineras se desarrollen en contra de los derechos de la población, del ambiente, de esto y del otro. Una cosa impresionante. Pero la Cámara, doctor, le quiero decir lo siguiente, el Morales del PRO en Chubut tiene una cámara y el tipo está vendiendo y está diciendo que él es un profesional de la rosca. Y que él va a convencer a todos los radicales y a todos los PRO que están en la legislatura para aprobar ese proyecto, una Banelco abierta con una cámara, todo. Y no gobiernan. Y son corruptos. ¿Por qué? Porque viene el lobby del capital, de las mineras, en Córdoba de los ojeros, impone intereses y compra voluntades. Y esas voluntades se las compra al radicalismo y al peronismo. Esa acusación. Carrió se la pasó años denunciando a Macri de corrupto, tu líder, años, décadas, diría yo, acusándolo a Macri de corrupto, y cuando tuvo que hacer una alianza con Macri, gobernar con Macri, vender su voluntad política con Macri, lo hizo sin ninguna clase de tapujos. Y defiende el gobierno de Macri y defiende hoy al macrismo con todas las causas de corrupción que tiene el macrismo. Y con la traición a la patria, la traición a nuestro país que significó el acuerdo con el FMI, que lo vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas, porque este gobierno peronista también dice que lo va a pagar a ese acuerdo fraudulento contra la población. Entonces, que la coalición cívica de Carrió venga a hablar en contra de la corrupción, de transparencia, me parece sinceramente, disculpa, un chiste. Doctor, para usted, Navarro, la doble moral es inseparable de la condición de los partidos burgueses. Totalmente. No sé si lo ha dicho en esta forma, pero se lo he interpretado por otras intervenciones que usted ha tenido. Claro. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo la gente confía en estos partidos burgueses con doble moral? El problema es que es un sistema de opresión. No es un problema de un partido o de una persona. Las personas y los partidos son corruptos, roban, defraudan, hacen todos los delitos que ya conocemos que hace el radicalismo, el peronismo y sus aliados. El problema es que es un sistema corrupto, donde gobierna Odebrecht, donde gobierna Calcaterra, donde gobiernan los capitalistas. Y los capitalistas, para imponer sus posiciones, echan mano a lo que sea. Corrupción, represión, negociado, a lo que usted quiera. Acá en Argentina y en todo el mundo. Yo le quiero contestar acá al señor, porque él tiene una denuncia... A Hernández Maqueda. Sí, porque tiene una denuncia internacional de autoritarismo selectivo. Y me llama la atención porque se lo ofende al pueblo venezolano sistemáticamente, particularmente la fuerza del señor. Y yo no tengo nada contra el pueblo venezolano. Para mí es un pueblo hermano de Latinoamérica. No concuerdo absolutamente nada con Maduro. Nuestra fuerza política se delimitó de Chávez y de Maduro desde antes que cualquiera. ¿Bien? Pero él no habla de la corrupción en Chile y del autoritarismo en Chile, que es el modelo del capitalismo en Latinoamérica de esta clase de partidos políticos. ¿Y qué pasa en Chile hoy? Ya ¿Qué tiene pasa? la vacuna Chile. ¿Qué pasa en Chile? En Chile hubo una rebelión popular. En Chile hubo una represión de los carabineros para defender la constitución de Pinochet, que asesinó a la población chilena. Y en Chile hay un gobierno que es el de Piñera, que se mantiene, yo le voy a decir muy claro, el señor no lo habla de Maduro, pero no habla de Piñera. Y se mantiene en el poder Piñera por la fuerza de los carabineros y por la represión a la población trabajadora de Chile, que viene de rebelión popular, ¿sabe hace cuánto? Más de un año. Y que hace un mes, 2 meses, impuso un apruebo para reformar la Constitución chilena con casi el 90% de aprobación. Entonces, esa forma de discutir no es una forma de una moral verdadera, es una doble moral. Pero le quiero decir otra cosa que afecta a los sistemas socialistas, Todos ellos no hablan del autoritarismo en China. China no es capitalista, China no es socialista. ¿Qué es China? Un sistema híbrido. Pero China tiene una dictadura, papito, una dictadura tremenda. Y todos estos señores, el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo, no hablan de la corrupción en China. ¿Sabe por qué no hablan de la corrupción en China? ¿Del autoritarismo en China? Eso que es tildado como un régimen social. ¿Sabe por qué? Porque tiene muchos negocios con China, muchísimos negocios con China, extensísimos negocios con China. Macri, Fernández, ¿bien? Y entonces, para ellos, Venezuela, pero China, Chile, Estados Unidos, lo demás, ahí no hay autoritarismo, ahí no hay corrupción, ahí no hay represión. Y le quiero adelantar algo que si en otra oportunidad, más adelante el programa se lo voy a decir, las rebeliones populares que se desarrollaron en Chile, no son solamente Chile, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Guatemala, bueno, impresionante. Como usted lo ha mencionado, Navarro, Sí, hablando de la pobreza, sí, porque la pobreza es la que convocó
a esos miles de manifestantes antes de ayer. Bueno, totalmente, doctor. Ese es el problema que tenemos en Argentina y que tenemos en el mundo. Usted habla de la desocupación en Argentina. En Estados Unidos se despidieron 20 millones de personas. 20 millones de personas perdieron su puesto de trabajo. Y también hay un movimiento popular enorme. En Estados Unidos estamos hablando del centro del imperialismo mundial, el centro del capitalismo. Y producto de ese desarrollo, igual que en Argentina, hubo una rebelión popular. Entonces acá se habla de socialismo, se habla de socialismo, se habla de socialismo, para no hablar de lo primero que hay que hablar, doctor. Hay que hablar de capitalismo. Hay que hablar del sistema que tenemos imperando hoy en nuestro país y en el mundo. ¿Están de acuerdo los señores de las fuerzas políticas burguesas en sostener este sistema? Por supuesto, lo defienden a uña y a dientes porque están ellos defendiendo negociados. Están defendiendo intereses sociales que no paran de acumular riqueza en contra o ¿no? desplazando a millones y millones de masas de trabajadores que caen en la pobreza, que caen en la indigencia, que se cuentan de a millones en todo el mundo, doctor. Y entonces, esto es lo primero que tenemos que discutir. Y cuando discutimos esto, yo quiero responder acá al señor. Pero tiene una confusión, entiendo una confusión, o quizás no, que haya un discurso elaborado para explicar esto. Porque se dice que el socialismo fracasó. Nunca había un burgués o un capitalista decir que las diferentes revoluciones burguesas que se desarrollaron desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, fracasaran por la opresión que le metía el feudalismo como sistema dominante, porque la revolución burguesa no fue la primera, la revolución de Francia, hubieron muchas otras antes. Y entonces, cuando el feudalismo las aprisionó, esas fracasaron. Ahora nadie vino a decir, che, fracasó el capitalismo. No, el capitalismo siguió su curso histórico, igual que va a seguir su curso histórico el socialismo. Desgraciadamente lo tengo que interrumpir porque bueno, lo único que le quiero decir, es muy interesante. Lo único que le quiero decir es que el socialismo tiene la apertura que había hecho. El socialismo tiene una larga vida en Argentina y en todo el país, en todo el mundo.